para que veamos qué vamos a hacer en la instructoría académica. Ahorita ya se les está proyectando. Entonces me voy aquí al aula digital. Tenemos aquí en semana 5 el contenido de la instructoría académica. Tengo aquí la guía de trabajo. Esta guía de trabajo tiene 7 ejercicios para resolver. De estos 7 ejercicios yo les voy a resolver 2, como son 2 partes. La primera parte relacionada con la práctica 1, mediciones básicas. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo de esa parte. Y la segunda parte es sobre la práctica número 2, análisis e interpretación de resultados experimentales. Entonces igual yo les voy a hacer un ejemplo de esa parte. ¿Y qué es lo que van a entregar ustedes? Aquí está, con su grupo de trabajo, con las mismas personas que ustedes trabajan en ese reporte. De la parte 1, resolver ejercicio 1 y ejercicio 2. Y de la parte 2, resolver ejercicio 2 y ejercicio 4. Entonces, como de acuerdo a la programación de nuestra hora de clase, la práctica para este grupo finaliza a la 1:10 p.m., ¿verdad? Pero la instructoría académica dura 100 minutos, o sea que saldríamos 20 minutos antes de lo que usualmente salimos. Y aparte de eso, pero la hora se ha seteado, ¿verdad? Para la 1:10 p.m., así como normalmente hemos estado trabajando. Este es el día y la hora límite que tenemos para subir esa guía. Porque si ya nos pasamos de ese tiempo, entonces sí, ya va a caer una penalización, en el mejor de los casos, si no, pues simplemente no se va a recibir ese trabajo. Así que hay que tener ese cuidado. Aquí abajo está el espacio para adjuntarlo, entonces tenemos un día y una hora todavía para poder resolver estos 4 ejercicios con su grupo de trabajo. Entonces vamos a ver primero con la práctica 1, que es sobre mediciones básicas. A sacar más o menos como un resumen, digamos, de lo que hemos trabajado anteriormente. Si tenemos dudas con la guía, pues consultar para que esté todo claro y que tengamos un mejor desempeño en nuestras evaluaciones. Entonces con la guía tenemos ciertas definiciones que yo les había dicho que aunque en la práctica no se explicaba totalmente todo lo de la guía porque es bastante extenso el contenido, pero esta parte les corresponde leerlas como estudiantes, ¿verdad? Por eso es que se coloca esa introducción teórica. Entonces, porque aquí nosotros tenemos conceptos, por ejemplo, diferencias entre medir, medición, medida, que es magnitud física, cantidad física, apreciación de un instrumento, estimación de una lectura. ¿Qué tipo de errores podemos tener en una medida, casuales o sistemáticos? Y cuáles son las causas de esos errores cuando uno toma datos experimentales, ¿verdad? Porque por lo menos ya cuando estábamos trabajando en la parte de gráficas, que yo les mencionaba que podíamos tener puntos dispersos en los datos que tomábamos. Entonces eso se debe a esos errores que se cometen a la hora de tomar datos experimentales, pero que es algo normal, ¿verdad? Siempre se espera, cuando es algo experimental, manejar un pequeño porcentaje de error. Ahí lo importante es identificar qué me genera el error, porque así yo trato de cumplir ese experimento con el menor error posible. Tenemos también exactitud y precisión, que era algo que se preguntaba en el reporte, número de cifras significativas y cálculos de incerteza, ¿verdad? Formas de determinar la incerteza dependiendo de si teníamos un solo dato o una serie de datos. Entonces vamos a empezar por ahí. La práctica 1. ¿Cómo estamos con las cifras significativas? ¿Todo bien? ¿Tenemos consultas?
Jeffrey, Jimmy, Cristina, Fernando, Jorge. ¿Estamos bien con las cifras significativas? Por mi parte sí. 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 Bueno, vaya, Jeffrey nos dice que está bien. ¿Los demás? ¿Hay consultas con esa parte? No, todo bien. Todo bien. Vale. Jeffrey y Jorge Alexander. Vaya, entonces, con las cifras significativas, acordémonos que eso nos servía para expresar correctamente nuestras incertezas. Con las incertezas, esas ya son formulitas que nos tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? No es algo que yo les pueda proporcionar ya en una evaluación. Entonces teníamos el primer paso, que era aplicar la fórmula para calcular la incerteza. Teníamos delta X igual a la menor división en la escala del instrumento dividido entre 2. Esa es una fórmula. Y hay otra que aparece en la guía, que es la desviación estándar, que me dice la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Eso entre el número de datos menos 1 y todo va dentro de una raíz cuadrada. ¿Cuándo ocupo esas fórmulas? Esta, la primera que puse, es cuando solo hemos tomado un dato con un instrumento. Y esta otra es cuando hemos tomado una serie de datos. Entonces, en el reporte que habíamos medido el grosor de una moneda, teníamos un dato con un instrumento nada más, porque lo medimos 3 veces, es cierto, pero una vez con cada instrumento. Fue una medida con el micrómetro, una medida con el calibrador, una medida con la cinta métrica. Entonces, por eso usábamos incerteza, cálculo de incerteza para un solo dato. Ya así en el caso como el del péndulo, que ustedes tomaban periodos de oscilación, pero tomaron, fueron 5 datos que tomaron de periodo de oscilación. Entonces ahí sí es una serie de datos, porque con el mismo cronómetro tomaron varios datos. Entonces, si yo quisiera calcular esa incerteza, ya me tocaría aplicar la fórmula de la desviación estándar. Entonces ahí ya aparecen las primeras formulitas que tenemos que asegurarnos que nos las sabemos, ¿verdad? Porque cualquiera de estas me puede servir ya para mi evaluación. Ese era el primer paso, aplicar la fórmula. Segundo paso era el número de cifras significativas. Por eso era importante que estuviera claro ese concepto. Segundo paso me dice que el número de cifras significativas de la incerteza, ya una vez calculada, yo tengo que ver que esa incerteza tenga el mismo número de cifras significativas que la menor división del instrumento. Si mi menor división tiene una cifra y mi incerteza queda que con 2, 3 cifras significativas, yo tengo que dejarlo expresado con una, porque la menor división me indica esa cantidad de cifras que yo debo dejar en mi incerteza. Número 3, ya era cuando mi incerteza está corregida, entonces voy a corregir la medida. ¿Cómo la corrijo? Veo que tenga un número adecuado de decimales. Y va a ser el número de decimales de la medida debe ser igual al número de decimales de la incerteza. O sea que cuando la incerteza ya está correcta, le cuento los decimales y esos mismos decimales va a tener mi medida. Entonces no importa si se trata de un solo dato o de una serie de datos, esos 3 pasos los tenemos que cumplir. Lo único que varía es la fórmula. Usamos una fórmula para un dato y otra fórmula cuando es una serie de datos. ¿Hay dudas, comentarios hasta acá o todo bien? Ahorita solo Jeffrey y Jorge han comentado, los demás estamos presentes en la llamada o solo conectados. Jimmy, Fernando, vamos a ver. Voy a volverme a unir a la llamada
porque no sé si soy yo la que no... Confírmenme entonces, si se sigue escuchando. Grabación continua. Entonces vamos a ver con el cálculo de la incerteza. Como de acuerdo a las indicaciones, ustedes me van a entregar el ejercicio 1, 2 de la guía de ejercicio de la instructoría. Entonces yo como ejemplo les voy a resolver. Me dice, a continuación se presenta una tabla con los datos de un experimento que consistía en oscilar un péndulo y con esa información me dice determinar la medida con su incerteza en sí. Entonces, periodo de oscilación, yo lo quiero expresar con su incerteza, o sea, es una serie de datos, sería el periodo más o menos la incerteza. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay unos reportes que fueron algo bajos en las se debe a eso de que piden medida con incerteza se te de esa. No es solo que yo voy a escribir, hay que tener, solo me piden la incerteza o si quieren medida con incerteza. Entonces tengo la serie de datos. Como lo que yo tengo es una serie de datos, con la de estándar. La fórmula creo que se entonces la fórmula los usamos para calcular la incerteza de unos datos de acá, ¿verdad? La desviación estándar. Pero la fórmula me dice, es la resta, bueno, la sumatoria de cada dato menos ya que yo primero necesito el promedio de esos datos que me... Entonces, calculemos el promedio. Tenemos el dato y el promedio. Está presente Fernando. Hola, sí. Hola. Hola, aquí estamos. ¿Cuánto te da el promedio? Todavía lo sigo haciendo. Hola, hola. Jeffrey. Fíjese que por rato se le corta así un poquito, a veces. Corta. Sí, entonces. Ajá. Vaya, entonces, si se está cortando, porque si hace un rato me salió un aviso, ¿verdad? De que podíamos tener mala calidad de audio. Si en algún punto no se entiende porque se escuchó cortada la explicación, me pueden decir, ¿verdad? Me pueden consultar. La idea es que aclaremos dudas en la instructoría, ¿verdad? Ahorita, ¿qué tabla estamos haciendo? La que está cabal en Sí, la pantalla. que está ahí en pantalla. Vale. Vamos a ver, Fernando, ahora sí ya está el dato. O Jorge, si nos puede ayudar.
Buenos días. A mí el promedio me da de 2.01. 2.01, cabalito. No, bueno, realmente 2.012, pero, ajá, 2.02. 0.12, 0.12, 012. 2.012, ajá. A mí me da 2.014. 2.014 segundos. Vaya, ahí tenemos el promedio. Ahora que ya está el promedio, aplico la fórmula de la incerteza. Me voy a mover para acá. Sería cada dato menos el promedio al cuadrado. Aquí sí nos va a quedar un poco largo, ¿verdad? De la expresión, pero hay que hacerla. 2.01 menos 2.014 al cuadrado. Es sumatoria de esas restas. 2.06 menos 2.014 al cuadrado. Más, vamos a ver, tenemos 1.98 menos 2.014 al cuadrado. Más 1.99 menos 2.014 al cuadrado más 2.03 menos 2.014 al cuadrado. Vale, vamos a trazar por aquí la línea de división. Todo eso está dividido entre el número de datos menos 1. Son 5 datos menos 1, me va a quedar dividido entre 4 y todo va a estar encerrado en una raíz cuadrada. Entonces ahí me dan el dato de cuánto sería el valor de la incerteza para esa serie de datos. Tenemos que hacer ¿Con los cuántas cálculos. cifras, con cuántas cifras decimales quiere que le demos la incerteza? ¿Cuánto te da? Porque ahí Te lo voy a es... dictar para que... Vaya. Es 0.0 32093613. Es bastante largo, pero Sí, correcto. Es bastante largo. Siempre, normalmente, en esta serie de datos, como vamos a sacar esa raíz cuadrada, nos va a generar una respuesta con un montón de decimales. Es normal. Pero ¿cómo sé yo con cuántas cifras lo voy a dejar? Vaya, este es el paso 1, en donde yo solo aplico la fórmula. Acordémonos que está el paso 2, en donde yo veo que tenga un número adecuado de cifras significativas. La menor división en la escala de un instrumento siempre tiene una cifra significativa. Entonces mi incerteza yo la voy a dejar con una cifra significativa. Entonces, vaya, como me dicen que con las cifras significativas estamos bien, ¿cómo quedaría la incerteza ya correctamente escrita? Si solo dejo con una cifra significativa. sería el 0.03, ¿verdad? Correcto. 0.03 porque el que le sigue es un 2 y no lo puede aproximar al siguiente número. Así que me queda 0.03 segundos. Ya estamos bien ahí. Ahora, con los decimales, yo veo que mi incerteza tiene 2 decimales y la medida tiene 3. Entonces, el tercer paso es colocar esa medida con un número adecuado de decimales. Sería 2.014 segundos. Perdón. Bueno, tenemos esos 0.014 segundos y eso me va a quedar en 2.01 segundos. ¿Por qué 0.1? Porque el número que le sigue al 1 es 4, no lo alcanza a aproximar al siguiente. Digamos que me hubiera quedado 2.016, por ejemplo. Entonces ahí sí me habría podido aproximar a 2.02 segundos. Pero sí, busco dejar con 2 decimales porque la incerteza ya correctamente escrita tiene
solo 2 decimales. Entonces mi periodo de oscilación sería el promedio 2.01 segundos más o menos la incerteza, que es de 0.03 segundos. Y ahí ya está correctamente escrito. Que si me dan varios decimales al inicio, está bien, digamos, yo puedo expresar la respuesta, pero ya en los siguientes pasos es que yo la expreso correctamente, ¿verdad? Con un número adecuado de cifras y después mi medida con un número adecuado de decimales. Vaya, ahí les estoy proyectando completo, ¿verdad? Las formulitas, que son las que nos tenemos que aprender, y un ejemplo, ¿verdad?, de cómo calcular esa incerteza en una serie de datos y cómo expresar esa medida, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a hacer en el caso de los ejercicios 1 y 2. El 1 es igual un periodo de oscilación, y en el caso del 2 sí se trata de un diámetro. Por eso es que me dice que aquí en centímetros deje esa respuesta, porque es un diámetro el que tenemos. Después pasaríamos a la parte 2, ¿verdad?, ya relacionada con la práctica 2. Pero quiero saber cómo estamos con la práctica 1, si tenemos consultas o está todo bien. Veamos, Jeffrey, Jorge, Jimmy, Fernando. ¿Nadie tiene consultas? Para la Todo está práctica bien 1, para mí, sí. solo esa fórmula usaríamos, ¿verdad? De incerteza. Sí, cálculo de incerteza. Bueno, tenemos esta. Esas son las que hemos estado usando comúnmente, pero digamos que también me podrían pedir algún porcentaje de error, por ejemplo. Que digamos, si en el periodo de oscilación me dio un tiempo de 2.01, ¿qué tal si teóricamente era 2 segundos mi periodo? Entonces yo podría calcular un porcentaje de error. Entonces ahí yo tengo la formulita del porcentaje de error. El valor experimental menos el teórico entre el teórico. Eso ya me da ese error. Y si yo ya quiero convertirlo en un porcentaje, solo multiplico el decimal que me quede por 100. Y entonces yo ya estoy obteniendo porcentaje de error. Eso sería lo que yo tendría, digamos, que memorizar. Incerteza para un dato, para una serie de datos, y la formulita del cálculo de error, que esa se va a seguir utilizando, ¿verdad?, casi que a lo largo de toda su carrera. Entonces es importante saberla y saberla aplicar. Vaya, ¿alguna otra consulta con esa parte de la práctica 1? ¿O está todo bien hasta acá? Creo que ya con esa parte está bien. Estamos bien. Paso a la segunda entonces. Voy a borrar la pizarrita. Vaya, entonces tengo práctica 2. Vamos a ver qué tenemos con la guía 2. Vaya, aquí sabemos que podemos tener diferentes proporcionalidades, ¿verdad? Bueno, 2 tipos de proporcionalidades. Una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa. En la directa es que ambas variables van en aumento, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que va aumentando el valor de X y va aumentando el valor de Y. En la inversa es que si aumentamos X, disminuye Y, ¿verdad?, proporcionalidad inversa. Y ya de ahí sabemos que tenemos distintos tipos de tendencias. Podemos tener tendencias lineales y están las no lineales, que pueden ser exponenciales, logarítmicas. También podríamos tener las que son siguen siendo las exponenciales, ¿verdad?, pero son las que se representan con la raíz cuadrada de una variable, que nos generan todas esas curvitas. Entonces, cuando nosotros queremos sacar una ecuación experimental que me relacione las variables, vamos a tener
formas diferentes de sacar dependiendo del tipo de relación. O sea, si yo tengo una relación de tipo lineal, al graficarlo me queda una recta, ya sea una recta proporcional o una recta inversa. Entonces, uno de los métodos para poder obtener la ecuación es aplicar regresión lineal, que es con la que ustedes trabajaron en su reporte. Estas fórmulas que aparecen acá. Regresión lineal. Entonces, me estaban comentando de parte de la coordinación, ¿verdad? Que estas fórmulas es de aprender a utilizarlas, pero no es necesario que las memoricemos. Porque en el caso de que me exijan usar ese tipo de regresión, esto sí aparecería en el examen. Estas dos ecuaciones. Ya de ahí yo tengo que saber cómo utilizarlas, cómo interpretar físicamente los valores que me den, las unidades, cómo puedo hacer el análisis dimensional para obtener esas unidades y saber dónde sustituirlas. Eso sí ya depende de nosotros, pero en sí la fórmula esa estaría, se les proporcionaría. Ese es un método. Si nos acordamos de Mate 1, uno puede sacar ecuaciones también aplicando punto pendiente. Esa es más fácil, digamos, es más corta que la regresión lineal, pero sí se puede utilizar en el caso de que no me exijan el método de regresión lineal. Si solo me dicen obtenga la ecuación de la siguiente relación lineal, por ejemplo, entonces yo puedo ser libre de utilizar cualquiera de los dos métodos, pero si me exigen el método de regresión lineal, yo tengo que seguir esas indicaciones. Tengo que apegarme a esas indicaciones porque si me lo exigen es porque me quieren evaluar si yo sé aplicar ese método. Entonces, apeguémonos a esas indicaciones. Tenemos también la regresión de tipo no lineal. Bueno, la relación no lineal, que como les digo, ya es cuando me aparecen esas curvitas, que puedo tener una media parábola, puedo tener la de la raíz cuadrada, podría tener una relación inversa, ¿verdad? Para todos esos es que yo ya aplico la regresión curvilínea, que era que yo tenía que calcular un exponente con logaritmo de y1 sobre y2 sobre logaritmo de x1 sobre x2. Y una vez que ya tenga el exponente, puedo encontrar la constante de proporcionalidad que relaciona las variables, dividiendo un punto y, una coordenada en y, entre su coordenada en x elevado al exponente que ya encontré, ¿verdad? Esa era una forma, la regresión curvilínea, ya vamos a poner aquí. Regresión curvilínea. La otra forma con la que nosotros podemos sacar una ecuación es utilizando papel logarítmico. Entonces, si nosotros aplicamos papel logarítmico, ¿verdad? Ese papel es directamente para sacar ecuaciones de una relación no lineal. Aquí de esta segunda parte, de acuerdo a las indicaciones, resuelven ejercicios 2 y 4. Entonces, yo les puedo hacer el ejercicio 1 como ejemplo. Vaya, aquí ya tengo la gráfica en papel milimetrado, pero no sé si tenemos dudas de cómo graficar en papel milimetrado. ¿Se necesita que haga ese ejemplo o estamos bien con la gráfica en papel milimetrado? Ustedes me dicen, ¿verdad? Si tenemos dudas o no. Yo solo tengo una Creo duda, que sería pero mejor con el papel logarítmico. Con el logarítmico. ¿Jimmy? Yo tengo una duda, pero con el papel milimetrado. Solo es con respecto a las escalas. Las escalas en y deben ser la misma escala en X. Es decir, No. Proporcional. No. No es necesario. Vaya, por ejemplo, acá en el que tengo aquí ya graficado, aquí le he puesto las escalas. Aquí hice un gráfico en donde en el eje Y tenemos que 1 centímetro equivale a 10.000 centímetros cúbicos. Perdón, a 1.000 centímetros cúbicos.
sea, el eje Y tiene su propia escala. Y después tenemos en el radio 1 centímetro son 4 centímetros. Cada eje tiene su propia escala. No es necesario que los dos ejes cumplan con la misma. Simplemente lo que tengo que hacer es respetar la escala que establecí en cada eje. Ah, bueno, de acuerdo. Bueno, Gracias. vaya, de aquí entonces del gráfico, solo recordarles los 5 elementos que deben contener. El título, los nombres de los ejes, las unidades, que no se les olvide la escala de trabajo, así como le he puesto ahí, y una línea de tendencia adecuada, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Aquí con esos datos de área versus radio, si nos fijamos, nos quedó una curva, una tendencia exponencial. Y que no se me olvide que cuando me dan el título, me están dando Y versus X. O sea, aquí me dijeron área versus radio, por eso coloqué el área en Y y el radio en X. Pero si me hubieran dicho, grafique radio versus área, entonces hubiera puesto el radio en Y y el área en X, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado del orden en que me dan esas letras en el título, porque así es como yo las ubico en los ejes. Entonces sería hacer esta misma gráfica, estos mismos datos, pero utilizando papel logarítmico, que ya fue lo que me comentó Jorge, que era donde se tenía más duda. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda con el papel milimetrado? Jeffrey. ¿O paso ya directamente al logarítmico? Al logaritmo. Al logarítmico. Vale. Vale, entonces esos mismos datos en logaritmo. Solo déjenme borrar acá. Vale, entonces aquí, ya teniendo el logarítmico, vamos a ver esos mismos 5 elementos. Área versus radio, mi título. Quiere decir que el área va a estar en el eje Y, nombre y sus respectivas unidades. Radio en el eje X, el nombre y sus respectivas unidades. ¿Por qué los coloco ahí? Acordémonos que este cuadrito más grande es el que a mí me indica el origen de este tipo de papel. Aquí yo no puedo elegir como esa orientación que le voy a dar a la página, sino que a partir de ese cuadrito más grande, si voy desplazándome, digamos, hacia la derecha sobre el eje X, pues mis potencias de 10 van a ir en aumento. O si me desplazo hacia arriba, mis potencias de 10 van a ir en aumento. Mira. Entonces ya tenemos título, nombres de ejes, unidades. Las escalas. Papel logarítmico no existe el 0,0. Tengo que establecer solamente potencias de 10 en esas líneas más oscuras que están, en esas líneas más gruesas, perdón. Entonces, ¿cómo voy a establecer mis escalas? Vaya, si nos fijamos, en el área yo tengo datos que van desde 50 hasta 9.852. Entonces, tengo que encontrar una potencia de 10 en donde yo pueda visualizar esos números, o sea, que quepan esos números. 10 a la 4, por ejemplo, vamos a ver, 10 a la 4 es 10.000. Entonces, si yo llego a una potencia de 10 a la 4, bien me caben estos datos hasta el 9.852. Entonces voy a poner acá como escala máxima 10 a la 4. Como ahora voy a ir bajando en el eje Y, le voy a ir reduciendo una potencia. Esa línea es de 10 a la 4, esta línea es 10 a la 3, la anterior sería 10 a la 2 y estaría empezando mi gráfico en 10 a la 1. Aquí no es necesario que empiecen 10 a la 0, siempre van a ser potencias de 10 y yo voy a colocar esas potencias que yo considere conveniente, ¿verdad? Potencias en donde quepan esos datos que yo necesito graficar. Eso es el caso del eje Y. Eje X, tengo datos que van desde 2
hasta 28. Entonces, como tenemos números enteros, ¿verdad? Bien podría empezar en 10 a la 0, que es 1. El siguiente sería 10 a la 1. Y la siguiente potencia sería 10 a la 2. Ya están ahí. Ahora que ya está eso establecido, recordar que si yo le doy el valor de una potencia a una de esas líneas, las siguientes rayitas se cuentan en ese mismo orden, hasta que llegue a la siguiente potencia. Por ejemplo, aquí empezamos 10 a la 0 es 1, así que voy a ir contando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ya llegué a 10 a la 1, ahora voy de 10 en 10. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y así va a ser en el eje Y, la misma. Aquí empiezo con 10 en Y, entonces sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Después 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. Entonces esa potencia me establece cuánto va a valer cada una de las siguientes rayitas. Aquí no podemos establecer una escala como con el papel milimetrado de decir 1 centímetro vale tanto. Por lo mismo de que las divisiones no son equidistantes. Entonces, la escala aquí se verifica en que ustedes coloquen adecuadamente esas potencias de 10. Ahora que ya tenemos las potencias, vamos a empezar a ubicar esos números. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿O está todo bien? Todo bien. Todo bien, va. Vaya, voy a ubicar los datos del eje X, todos esos radios, 2, 5, 15, 23 y 28. Vamos a ver, 2, 5, 15, 23 y 28. Voy a agrandarme. Aquí empezamos en 1, el 2 está acá, 3, 4, acá está el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora como este es 10, este sería el 20. Quiere decir que en ese espacio es que yo tengo que ubicar el 15, entre la línea del 10 y la del 20. Me va a tocar seccionar ese cuadrito que está ahí. Como nosotros vemos que los cuadros más grandes están seccionados en cierta proporción, en esa misma proporción voy a seccionar los cuadritos más pequeños. Entonces, por aquí, digamos, estaría mi primera división. Ese sería el 12, el 13, el 14, que ya va un poquito más reducido, 15, 16, 17, 18, 19. Ya está seccionado ahí. Entonces, 10, 12, 13, 14, el 15 me queda por acá. En la misma proporción que están los cuadros más grandes, hago yo las divisiones más pequeñas. No puedo simplemente dividir ese cuadro en 10 partes iguales. Vaya, ahí está el 15. ¿Se entiende cómo ubiqué el 15? Se entiende. ¿Se entiende? Vale. Sí, vale. Entonces ahora me toca ubicar el 23 y el 28. Igual, como ahora voy a estar en esta otra sección, entre 20 y 30, acá, tengo yo que dividir. Porque está el 20, este que le sigue sería 30. Así que 23 y 28 tienen que estar en ese espacio. La primera división sería 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Siguiente sería 29, la siguiente rayita. Aquí ya más reducido y después 30.
Entonces 22, el 23 que necesito ubicar está por acá. 24, 25, 26, 27 y el 28 estaría por acá. Entonces ya tengo ubicados esos datos. Esos solo son los valores del eje X. Cada uno de esos valores tiene su correspondiente dato en el eje Y. Entonces veamos qué valores en el eje Y. 50, 314, bueno, vamos a ubicar este 50.3. Vaya, aquí como estamos empezando en 10, tendría 20, 30, 40. Aquí tengo el 50. Entonces ese iría emparentado con el 2. Perdón, Sí. fíjate ¿Hola? que yo tengo parcial a la 1:15, entonces tengo que irme para la universidad, me voy a tener que desconectar un rato. Bueno, Pero esto va a quedar grabado, ¿verdad? Para que lo pueda ver. sí, va a quedar grabado. Gracias. Bueno, vaya, entonces, tengo el 50. Este número que le sigue acá es 60, o sea que si yo hago divisiones entre el 50 y el 60, me quedarían espacios de 52, 53, 54. Entonces es bien difícil que yo pueda ubicar exactamente ese 50.3. Entonces eso es lo que hace que en este tipo de papel si la ecuación, digamos que nos genere una ecuación con un pequeño porcentaje de error. Por esas aproximaciones que uno hace cuando va dividiendo los espacios. Es normal que exista ese margen de error. Vaya, después tenemos 314. Eso está emparentado con el 5. 314, aquí está el 100, 200, 300 está por acá. Y este sería el 400. Entonces, si yo divido, mis datos serían de 310. Vamos a ver. Si yo divido, serían décimas esas divisiones. Por aquí tendría el 320. Por aquí tendría el 314, ¿verdad? Entonces, eso va con el 5. 2, 3, 4, por aquí me quedaría el 5. O sea, si yo me fijo, ese punto está casi que sobre la línea del 300, ¿verdad? Por el espacio que tenemos. Después tengo 15 y eso va con 2800. Aquí está 1000, 2000. Aquí está el 3000. Entonces ese 2800 quedaría por acá, emparentado con el 15. Vamos a reducir para ver dónde está el 15 más o menos. Por aquí quedaría ese 15. Después 6600 con 23. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6600 con 23. Queda por acá ese punto. Y después 28 con 9800. Entonces 9800, ya casi llegando al 10.000 en divisiones. Entonces ese puntito me vendría quedando por acá. Vale, ahí ya están ubicados esos puntos. Lo que he hecho es simplemente respetar. Así como veo que están divididos, voy a sombrear. Yo veo que este cuadro grande tiene sus divisiones. Entonces, si a mí me toca, digamos, dividir este cuadro más pequeñito, yo tengo que dividirlo así en la misma proporción que veo dividido el cuadro más grande. Siempre tiene que ser así. Porque entonces sí, no nos va a dar, se nos va a generar un gran error en la respuesta y eso va a estar malo, ¿verdad? Si yo no respeto esa proporción que tienen las divisiones. Sí va a haber un pequeño error, como les digo, a veces uno no puede graficar exactamente el valor que nos están dando,
hace alguna aproximación, o que cuando hace uno las divisiones de los cuadritos, pues es como un poquito al ojo de uno, ¿verdad? Que hace las divisiones. Entonces, eso genera un pequeño margen de error, pero no es tanto, ¿verdad? Pero si ya yo no respeto esa forma en que están las divisiones, pues ahí sí, esa ecuación va a resultar mal. Vaya, con la graficación de los puntos estamos bien. Eduardo, Alfred. Todo bien. Sí, ¿Todo bien? Bien, ma, todo bien. Vaya. Vaya, vamos a ver, entonces aquí solo me falta trazar la recta que une los puntos. Esto es lo que pasa con el papel logarítmico, ¿verdad? Un gráfico que en papel normal me queda de tendencia exponencial, ahí yo tengo una semiparábola, entonces ya al hacerlo en logarítmico me va a quedar una recta. Voy a trazar esa recta, pero yo la voy a hacer a mano alzada, ¿verdad? No tengo aquí regla. Entonces voy así como al tanteo. Vaya, ahí me tendría que haber quedado un poco. Vale. Ahí ustedes la hacen con reglita, ¿verdad? Porque sí es importante. Como les digo aquí, yo porque estoy escribiendo sobre la pantalla, a veces cuando pongo algo sobre la pantalla ya se me desconfigura. Entonces, aquí la he hecho a mano alzada lo más recta que puedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí está la gráfica. Ya se cumple con el literal B. Hacer la gráfica en papel logarítmico. Me dicen que todo está bien hasta acá, ¿verdad? Si tenemos dudas, hay que preguntar. Literal C me dice determinar la ecuación experimental que relaciona las variables por cualquier método de lo visto en la práctica de laboratorio. Entonces, los métodos que tenemos para una relación no lineal, aquí tenemos para una relación no lineal, usar la regresión curvilínea o usar el papel logarítmico. La curvilínea solo es aplicar estas fórmulas. En el logaritmo es cuando nosotros dibujamos el triangulito ahí en la gráfica. Voy a hacerlo yo por el método de papel logarítmico, ya que ahí tenemos la gráfica. ¿Qué hacíamos aquí? Voy a cambiar de color. Dibujábamos un triángulo rectángulo. ¿En dónde lo dibujaban? ¿Qué tamaño le daban? Pues ahí es decisión de ustedes. El asunto es que la hipotenusa de ese triángulo sea parte de la recta que yo he trazado. Digamos, yo hice ese triángulo verde, alguien pudo decidir hacerlo aquí donde he hecho el triángulo azul, es un poco más grande, está más arriba, pero no hay problema. Ustedes deciden cómo trazar ese triángulo. Yo voy a usar el verdecito. Vaya, como es una recta, la ecuación va a tener la forma y igual a mx más b, porque es una recta la que está en papel milimetrado. X e y son mis variables, en este caso serían área y radio. Pero m y b son constantes, entonces esas las voy a calcular. M es delta y entre delta x. ¿De dónde saco esos delta? Del triángulo que acabo de dibujar. Ustedes vienen, miden aquí con la regla y miden aquí también, y aquí vamos a tener nuestro delta y nuestro delta x. Entonces aquí la medida es aproximadamente, ¿verdad? 4 centímetros entre 2 centímetros. Entonces, si yo divido 4 centímetros que medía el delta y entre 2 centímetros que medía el delta x, me va a dar como resultado una pendiente igual a 2.
Ahora el intercepto. Ese intercepto lo voy a ver directamente en mi gráfico. Vengo y me ubico en el 10 a la 0, en mi eje X. Tengo ese 10 a la 0. Entonces, donde está 10 a la 0, yo veo cuánto vale Y. Vamos a ver. Hago la primera división, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Entonces, como aquí es 10, este sería 12, este sería 13. Entonces, mi intercepto vendría quedando en el número 13. Vamos a ver, hay un mensaje. Bueno, entonces el intercepto, yo voy a buscar en X esa potencia 10 a la 0. Y en esa línea donde esté 10 a la 0, yo voy a ver en qué parte de Y es que corta esa recta. O sea, digamos que el 10 a la 0, por ejemplo, hubiera estado acá en esta línea de en medio. Entonces aquí yo tengo que subir, subir, subir hasta llegar al punto donde se está cortando el eje Y con la... Vamos a ver, aquí se me movió la recta. Vale, ahí me tocaría a mí subir hasta el punto donde se está cortando la recta con el eje Y. Pero es eso, en donde X tenga ese valor de 10 a la 0 es que yo busco ese intercepto. En este caso, en 10 a la 0 interceptaba en 13. Entonces ya tengo el valor de B, 13. Ahora que ya tengo ese valor, ya puedo armar mi ecuación. Sería Y, que es área, igual a 2, pendiente, por R, más 13, que es el intercepto. Tengo esa ecuación de forma lineal, ¿verdad? Porque en el logarítmico me queda una tendencia lineal. Pero yo sé que la tendencia real es exponencial, entonces yo la tengo que transformar a la forma Y igual a K por X a la N. ¿Y cómo se transforma? N es igual a M y K es igual a B. Entonces mi ecuación sería área igual a 13 por R al cuadrado. Y sus respectivas unidades, ¿verdad? Área en centímetros cuadrados, R está en centímetros, al elevarlo al cuadrado me da lo del área. Entonces mi constante en este caso sería adimensional. Y ahí yo ya tengo la ecuación sacada a partir de papel logarítmico. Para el trabajo que ustedes entregan, pues no hay ningún problema de que si lo hacen así por logarítmico o si usan la regresión curvilínea. Porque ahí solo dice encontrar la ecuación por cualquiera de los métodos. Ustedes deciden. Pero digamos, así como el ejercicio que nos van a entregar, yo les recomendaría que si ustedes lo usan para estudiar, pues la saquen esa ecuación por los dos métodos, porque yo en el examen no sé cuál me van a exigir. Y si me exigen un método es porque quieren evaluar si yo sé aplicar ese método. Entonces, me tengo que apegar a las indicaciones y si no lo he estudiado, pues no voy a saber qué hacer. Así que, donde tengamos que sacar una ecuación para estudiar, yo lo que hago es sacarla por dos métodos, porque así estudio los dos. Tengo una forma de comprobar porque lo que hago por un método me tiene que dar igual a lo que hago por otro método. Entonces, eso me sirve a mí para estudiar. Vale, entonces tenemos ahí ya la ecuación y ya con eso estaría completo, ¿verdad? Es el literal C. Entonces ustedes resuelven numeral 2, en donde ven el desplazamiento y la velocidad de una partícula, y el numeral 4, en donde ustedes tienen el volumen y el radio de un cono. Ya de ahí es lo mismo, ¿verdad? Hacer la gráfica
en papel milimetrado, la gráfica en papel logarítmico y obtener la ecuación experimental, que ahí ustedes deciden de qué forma la obtienen. Vaya, tenemos consultas. De mi parte no está todo bien. ¿Todo bien? Vaya, Emma nos dice todo bien. Igualmente. Jeff, igualmente. Fernando. ¿Todo bien? Todo bien. Jimmy. Sí, creo que ya aclaré mis dudas que tenía. Ya, no hay preguntas. Por el momento yo ya no tengo preguntas. Ya no. Eduardo. Vaya, entonces vamos a llegar hasta acá si no tenemos consultas. Voy a estar pendiente del chat por si les salen dudas. Yo les recomendaría que si tenemos libre esta hora, intentar de una resolver esta guía, porque así si salen dudas ustedes van preguntando y no están a último minuto ahí viendo cómo hacer las cosas. Yo tengo clases en el transcurso del día, entonces por eso es que a veces no les puedo contestar inmediatamente en el chat. Pero igual, si les surge la duda, ustedes escriban que ya cuando yo tengo el chancecito de revisar todos esos mensajes, yo respondo. Toda esta semana, ustedes pueden estar preguntando por cualquiera de las dos guías, bueno, el día de ahora y mañana, a lo mucho en la mañana, por la instructoría, pero pueden estar haciendo consultas. Si estudian para el examen, igual pueden hacer sus consultas. Pero ya la otra semana no hay chance, porque de acuerdo al reglamento, en la semana de parciales no puedo dar esas consultas de laboratorio. O sea, no les puedo responder nada referente a los reportes, ni a las instructorías, que yo hice la tarea previa, quiero ver si la estoy haciendo bien, nada de eso les puedo responder por reglamento. Entonces, démosle una revisadita a la guía durante la semana, por si surgen dudas, aprovechar esta semana para aclararla. Pero ahorita ustedes me dicen que está todo claro. Entonces esperemos que todo continúe bien, que se pueda resolver esa guía sin problema, que la suban dentro del tiempo estipulado. Solo hemos tenido 5 personas. Bueno, Eduardo, que se nos conectó tarde. ¿Qué ha pasado? Que no hemos podido estar en la llamada. Vaya, entonces, vaya, ahí tenemos Jeffrey, Jimmy, Fernando, Emma, que también me apareció algo tarde, pero ha estado ahí comentando. Entonces, no sé, ustedes trabajan ustedes 4 en un solo reporte. No, De me mi parece que grupo, no. No, es sí. que sí, por reglamento, digamos, si una persona no está en la videollamada, no se le puede recibir la guía para calificar. O sea, hay que estar presentes. Entonces, Yo voy con Jimmy y una compañera más. que creo que fue la que se fue temprano, ¿verdad? Yo creo que sí, estoy seguro. No, ella va Cristina conmigo. se conectó. Cristina Ah, es nuestra compañera de grupo, se conectó, pero me informó que está en la universidad y no tiene mucha señal, entonces solo se conectó un momento. ni del wifi de la universidad. Bueno, a ver. Y otro ¿Ah? compañero que teníamos, creo que la semana pasada nos informó que él iba a retirar la materia, entonces quedamos grupo de 3. Grupo de 3, vaya. Ya de ahí los otros grupos están completos de momento. Sí, yo fui con Eduardo El y mío vos sí. en la Sí. reunión también, pero se salió. Se salió. Vaya, entonces trabajemos esa guía, ¿verdad? Digamos que con las personas presentes no hay ningún problema,
Pero ya sí, sus compañeros que han faltado, sí, digamos que voy a consultar, porque de momento la indicación es que sí no se les puede calificar esa parte, ¿verdad? Del trabajo. Entonces, pero sí, ahí ustedes resuelvan esos ejercicios, los suben dentro del tiempo, ¿verdad? Y ya después yo voy a calificar esos trabajos. No sé si tenemos alguna otra consulta o comentario. Señor, mire, perdone, pero ahorita acabo de conseguir un micro porque estoy en la U y pues no tenía acceso a uno y lo estuve escribiendo en el chat, pero pues sí estuve presente en la clase. Vaya, entonces vamos a llegar hasta acá. Ahí trabajen con sus grupos de laboratorio, como les digo, aquí la clase queda grabada. Digamos que si algo no cumple con el requisito, pues yo no podría calificar. Entonces, ahí a los compañeros que no han estado presentes en su totalidad en la clase, pues sí, no hay mucho que yo les pueda decir que les puedo ayudar a ver que cómo se puede reponer la nota, ¿verdad? Porque sí, las indicaciones son en general para todos los grupos de laboratorio. Entonces, no se pueden estar así haciendo concesiones para una persona en especial solo porque, digamos, solo porque avisé que no voy a estar, ¿verdad? Pero no hay nada, ningún justificante ni nada de eso. Entonces, como les digo, yo voy a preguntar a ver si esas personas que no han estado presentes por algún motivo de peso, se les puede verificar esa nota, ¿verdad? Pero de momento es con las personas que están acá presentes, es que sí hay como una constancia de que sí podemos revisar ese trabajo. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta? ¿Comentario? No, yo solo decirle que yo entré tarde porque pensé que no iba a dar clase porque a las 11 estaba revisándolo en la instructoría y me puse a trabajarla y cuando me metí a Teams de vuelta, vi que estaba la reunión, pero estaba Rodrigo a velar conmigo y él se fue, pero no sé qué le pasó después, no sé si no tiene conexión y eso, pero estábamos trabajando la instructoría. Vaya, entonces, pero digamos que en el momento que apareciste sí ha habido como una participación durante toda la llamada. O sea, no, aunque se hayan ingresado un poco tarde, ¿verdad? Vaya, Ok, entonces, gracias. bueno, vaya, ¿alguna otra pregunta? ¿O llegamos hasta acá? Ustedes me dicen si hay consultas. Ello en mi caso también afectaría. Fíjate que voy a consultar porque cuando te estuve hablando no me escribías tampoco. No, es que mire, sí le escribí en el chat. Sí, o sea, me escribiste que por el micrófono. Pero ya de ahí te volví a hablar y no me contestaste. Ya hasta el rato que me pusiste que el micrófono no servía. Por eso, pero ya pude, ya, bueno. Voy a preguntar. De todos modos, la llamada queda grabada. Vaya, está bien. Vaya. Sí. Entonces, si no tenemos dudas, llegamos hasta acá, ¿verdad? El otro lunes nos vemos acá en la universidad, que va a ser el parcial práctico. Así que revisen la guía durante la semana, como les digo, porque si hay dudas, esta semana se pueden solventar, la otra semana sí no puedo responder ninguna pregunta referente al laboratorio. Trabajen, traten de entregar esa guía dentro del horario, porque si no puede haber algún tipo de penalización ahí no favorable para ustedes. Entonces hay que tratar de entregar eso a tiempo. No hay más duda, llegamos hasta acá. Que tengan buen día, que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Bueno, gracias.
Gracias, igualmente. Gracias, feliz día. Gracias, nos vemos.